Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 13, del 31 al 33 y del 34 al 35. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 21 al 27. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndolos que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergué y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 5. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, de donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo es el quinto domingo de Pascua, día 24 de abril del 2016. Y nos está haciendo una referencia muy importante dentro del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se le está apareciendo a los discípulos durante 40 días que duró estas apariciones en cuerpo y alma. Los discípulos aprendían una parte más de la doctrina y de la evangelización. Podemos hablar de que nuestro Señor Jesucristo predicó y les enseñó a los discípulos durante 3 largos años, cuando estaba vivo. Después de muerto y resucitado, se les apareció a sus discípulos durante 40 días y 40 noches. Es una comparación de 3 años, cuando estaba en vida, y 40 días y 40 noches, cuando ya había resucitado. Siempre se ha hecho la pregunta, el por qué un tiempo determinado de 3 años, porque el número 3 significa la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el poder. Y los 40 días significan, número 4, preparación. Seguido de ceros es una preparación más continua. Entonces vemos cómo los 40 días y 40 noches que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a los discípulos es para estarlos preparando, para dar inicio a la predicación, para dar inicio a que ellos lleven el Evangelio y conozca a la demás gente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera labor que debemos de tener en nuestra vida? Y solamente eran 40 días
Podrían haber dicho ustedes, bueno, ¿por qué no estuvo nuestro Señor Jesucristo apareciéndoles 4 años? ¿Sí? Porque lo más importante, y quiero reiterar, que muchas veces nosotros no entendemos, es la venida del Espíritu Santo. Debemos de comprender que ya no estamos viviendo la era de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se profetizó con todos los profetas menores y los profetas mayores. Y estuvo nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. Y después, durante 40 días y 40 noches. Entonces, veamos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo ya tuvo un momento y tiempo para regalarnos con su presencia a cada uno de nosotros. Y era pronto, por eso es que eran 40 días y no 4 días, pues hubiera sido el número 4, hubiera sido preparación, o 40 años. Bueno, pues si Jesucristo tenía 33 y 40, pues serían 73 años. Hay mucha gente que tiene esa edad. Podríamos haber dicho 40 años. Pero lo más importante y lo más urgente era que el Espíritu Santo llegara a todos los confines de la tierra para toda la gente, para todos los hombres, para que todos nosotros tuviéramos los dones del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que lo tengamos nosotros presente, de que vivimos la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo se ha terminado. Y Él nos los dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero el estar con nosotros es su Espíritu que está con nosotros, el Espíritu Santo. ¿Por qué hago referencia de todo esto? Porque ahorita vamos para el 5º domingo de Pascua, de Paso, y estamos preparándonos para vivir y festejar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de esos 50 días vamos a vivir la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es a los 40 días, en donde vamos a hablar de que los galileos, los discípulos, se quedan mirando al cielo, de cómo nuestro Señor Jesucristo es elevado al cielo. No es que le hayan salido alas, ni que se haya puesto encima de un motor y se haya elevado al cielo, o como se decía que Elías fue arrebatado en una carreta de fuego. No fue así. Nuestro Señor Jesucristo fue elevado al cielo, así simple y llanamente. Muchos dirán, bueno, empezó a gravitar, pero vemos cómo hay dos personajes presentes, los ángeles, les dicen a los galileos: así como lo han visto ir, así regresará. Y esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sabemos que le llamamos parucía. Entonces este próximo domingo estamos celebrando el 5º domingo de Pascua. Y veamos cómo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 31 al 33, y después 34, 35, se hace una pausa. Porque es muy importante que ustedes denoten las circunstancias de este Evangelio. Tenemos dos temas. Así los vamos a separar para este estudio y esta explicación. Dice: cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Entonces nos hace primero la observación de que Judas ya no se encontraba. Entonces Judas ya no escuchó que nuestro Señor Jesucristo había sido glorificado. El Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Esa es una parte en la que está hablando de la glorificación. Es una acción de gloria. Es toda gloria, o sea, todo amor, todo poder, toda sustancia divina. Y esto Judas ya no lo escuchó. Si Judas hubiese escuchado cuando Jesucristo dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, o sea, él, y Dios ha sido glorificado en él, se llena de gloria nuestro Padre Dios por las acciones
que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, posiblemente Judas, al escuchar esto, hubiese dicho, pero entonces, ¿cómo vamos a entregar? ¿Cómo es que se va a acabar el reinado si todavía no empieza? Pensando que Judas tenía en mente un reinado material y mundano. Y nos damos cuenta entonces aquí que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. O sea, que Jesucristo se llenó de gloria. Y por lo tanto nuestro Padre Dios se ha llenado de gloria. Y si Dios está llenado de gloria, Él también, ¿sí? Dios ha glorificado, llenado de gloria a nuestro Señor Jesucristo y a sí mismo. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es todo honor y toda gloria. Es todo poder, todo amor, toda estancia divina. Esto es importante que ustedes lo conozcan, porque cuando nosotros llevamos a cabo las obras que el Señor nos pide que realicemos, estamos llenando de gloria a nuestro Señor. Estamos cumpliendo y Él está contento con nosotros. Él se satisface con nosotros. Él está seguro de nosotros y nosotros estamos seguros de Él. Por lo tanto, las obras de caridad, tanto corporales y espirituales, las tienes tú que realizar durante tu vida, para que estés tú tranquilo de que el Señor está complacido con tus acciones. Recordemos que Jesucristo hizo muchos milagros. Le devolvió la vista al ciego que se fue a lavar a la pileta de Siloé. Vemos también que nuestro Señor Jesucristo curó, ¿sí?, a la hija de un centurión. También vemos que resucitó al hijo de Naín. También vemos que resucitó a Lázaro. También vemos que nuestro Señor Jesucristo pidió y hizo oración por los discípulos, aún estando en la cruz. Nos ofrece nuestro Señor Jesucristo el perdón y nos dice a todos que debemos de perdonar. Recordemos que Pedro le cortó la oreja a Malco, a un soldado, cuando en la oración del huerto llegaron a prender a nuestro Señor Jesucristo y él, siendo pescador, traía una espada. Y Jesucristo le dijo, Pedro, envaina esa espada. ¿Qué no sabes que puedo decirle a mi Padre Dios que mande un ejército de ángeles para que me defienda? Pero no debe de ser así. El que con espada mata, a espada muere. Y sí es cierto. Entonces, yo me pregunto y les hago la observación a ustedes. Si ya nuestro Señor Jesucristo sabía plenamente lo que le iba a ocurrir y que todo iba a suscitarse de esa manera, ¿por qué culpamos a Judas Iscariote de haberlo entregado? Si es que así es el formato que nosotros manejamos de entregar. Porque posiblemente la traducción de la palabra entregar haya sido otra, de la acción de Judas, de llegar a un acuerdo, de hacer una reunión, de concretar con el Sanedrín una asistencia del maestro. Y como Jesucristo no iba a aceptar, pues Judas realiza una acción fuera de lugar para que nuestro Señor Jesucristo tuviera contacto, tuviera una comunicación y llegara a un acuerdo con el Sanedrín para que así ambos lograran un prestigio importante ahí en Jerusalén. Pero Judas pensaba como hombre, pensaba como líder, pensaba como guía, pensaba como Judas. Y no estaba pensando como el Señor, no estaba pensando como Dios. Pero no vamos a analizar ahorita los aspectos de Judas, son simple y llanamente quiero hacerles ver y reiterar de que es importante que nosotros nos pongamos a hacer lo que nos corresponde y hagamos las obras que el Señor nos pide que nosotros realicemos.
y que llevemos a cabo con el poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan y lo denoten, para poderle dar gloria a Dios. Y así el Señor nos da gloria a nosotros. Si nosotros estamos con el Señor, todo lo demás llega por añadidura. Si tú estás con el Señor, tienes casa, tienes vestido y tienes sustento. Tienes salud, tienes felicidad y estás siempre agradándole al Señor y te sientes tranquilo. Te sientes con mucho amor. Pero si tú no estás con el Señor, si tú no haces lo que el Señor te pide, si tú estás lejos y estás más incorporado en las cosas materiales y mundanos, cosas mundanoides, pues estás lejos del Señor. Y el Señor no está contigo. Y entonces te va a faltar casa, vestido, sustento, amor, tranquilidad, sosiego. Y vas a tener muchos problemas y hasta enfermedades incurables. Y llega el momento en que pues te vas de aquí sin haber hecho nada. Entonces es muy importante que glorifiquemos al Señor, haciendo nuestras obras, así como nuestro Señor Jesucristo, durante 3 largos años. Ya que vemos como en el cenáculo, ahí en la cena, cuando sale Judas, él lo publica. Ya terminé lo que tenía que realizar Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, ojalá digamos lo mismo. Ya terminé con lo que tenía que hacer en esta vida y le ofrezcamos al Señor nuestro regreso a Él. Esa es la primera parte de este Evangelio. ¿Cuál es la segunda parte? Muy importante, dice. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, dice. Les llama hijitos. Aquí nuestro Padre Dios habla por boca de nuestro Señor Jesucristo y nos dice hijos. Todavía estaré con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Un nuevo mandamiento, ¿tantos había? Tantos, ahorita podrían ustedes decir, bueno, nada más teníamos 10 mandamientos, los de la ley de Moisés en las tablas que bajó del monte Sinaí. No, hay 46 libros en el Antiguo Testamento y hay muchas normas, hay muchas reglas, muchas leyes, muchos mandamientos. Quien ha leído la Sagrada Escritura pues se dará cuenta cuántas cosas existen ahí. Claro que los más importantes pues son los 10 mandamientos, le dan mucha importancia, pero aquí nuestro Señor nos dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? Que se amen los unos a los otros. Esto quiere decir que vivamos en amor, en paz, que nos ayudemos mutuamente. No solamente los padres a los hijos, no solamente los hijos a los padres, no solamente los nietos a los abuelos o los abuelos a los nietos, o los hermanos o entre hermanos se ayudan. No, a todos hay que amarnos, hay que ayudarnos, hay que procurarnos, hay que tendernos la mano a todos en general, y principalmente a los que nos caen mal, a los que nos han querido hacer un daño o a los que nos han hecho un daño, a todos aquellos que están lejos de nosotros por causas quizá que no entendemos, pero todos somos hijos de Dios y muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que por qué le voy a ayudar a esa persona si es perversa, si es mala, si es agresiva, si es mentirosa, me ha buscado daño. Claro, no vas a irle a ayudar de cara a cara, pero que tu ayuda sea plena y quizá con mucha sutileza. Pídele a Dios que te diga cómo. Hagas oración al Espíritu Santo para que te indique cómo. Entonces, el nuevo mandamiento es muy claro. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Pues dio la vida por nosotros. Entonces nos está pidiendo que nosotros también demos la vida por los demás. Sí, sabemos nosotros que dentro de los discípulos, de los 12 discípulos, había parientes de nuestro Señor Jesucristo, como Mateo, que era primo,
como Tomás, que era otro primo, Judas Tadeo, otro primo, Santiago el Menor, otro primo. Y vemos entonces cómo pues ahí aparecen mínimo 4 primos de nuestro Señor Jesucristo. Una tercia de hermanos, Mateo, Santiago Menor y Judas Tadeo, que eran hijos de Alfeo. Y Alfeo era primo, ¿sí?, de San José. Y tenemos a Tomás, que era otro primo, de los primos de San José. Y bueno, y dirán ustedes, bueno, él dio la vida por sus familiares, ¿no? Acuérdense que no solamente dio la vida por los discípulos, sino dio la vida por todas las personas, la gente. En la cruz, que dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No, no sabemos lo que hacemos. Vivimos una vida totalmente equivocada. Pensamos nada más en lo mundano, pensamos nada más en lo material, no pensamos en lo espiritual. Y ya se te van pasando los años, y cuando ya eres mayor de 30 y 40 años, te entra el cuscús de que ya todo te cae mal, de que todo te enferma y que empieza la vejez, te empiezas a arrugar, empiezas a engordar, te empieza a encanecer el cabello y tratas y luchas de todas formas para que tu cabello no se vuelva canoso, para que tu rostro no se arrugue, para que no estés gordo. Y de todas maneras, dentro de tu cuerpo empieza a decaer la salud. Y empiezas tú a tener miedo a la vejez. Y empiezas a tener miedo a la soledad. Y principalmente a la muerte. Y algunos ancianos, ya después de los 60, 70, 80 años, al no haber estado nunca cerca del Señor, se empiezan a reconciliar con el Señor. Empiezan a buscarlo. Tarde, pero empiezan. Porque hay otros que ni tarde comienzan y así se mueren, sin buscar al Señor, sin estar con el Señor. Pues si eres un joven, si eres un niño, es tiempo de que pongas a trabajar los motores y te pongas a trabajar en las cosas del Señor con el poder del Espíritu Santo. Si eres ya una persona adulta mayor de 20, 25 años, pues no te queda otra más que trabajar y hacer lo que te corresponde con tus dones que el Señor te ha dado, que son los dones del Espíritu Santo. Que tienes el don de paciencia, que tienes el don de curación, que tienes el don de consejo, que tienes el don de visitar a los enfermos, que tienes el don de ayudar a los demás, que tienes el don de dar casa, vestido, sustento, que tienes el don, ¿sí?, de acompañar, el don de ayudar, el don de apoyar, el don que tú tengas, ponlo a trabajar. Y si eres un profesionista, pues tu profesión ofrécesela al Señor para el bien de los demás. Ámense los unos a los otros. Dirán, ¿y yo que nada más sé cocinar? Dirá una señora, yo sé, pues cocina sabroso y bonito para que le des gusto a las personas que no tienen que comer. Pero si eres una persona adulta, mayor de 50, 60, 70 años, el tiempo se acaba. Se acaba. Hagan de cuenta que se detiene el despertador, se detiene ese reloj. Entonces, cuanto antes reconcíliate con el Señor y observa sus mandamientos y haz lo que puedas. Porque el Señor no le importa a la hora que hayas llegado, la hora para el Señor no le importa. Lo que le importa es de que te reconcilies, te arrepientas y te pongas a trabajar. A lo mejor trabajas menos que un niño, un joven, que empezó desde temprana edad. No importa. Para el Señor lo que vale es la reconciliación, el arrepentimiento y el que tú te pongas a trabajar. ¿Y cómo termina este evangelio? Dice, y por este amor reconocerán todos que son mis discípulos. Si ustedes aman a los demás, entonces ya de esa manera están evangelizando a todos los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes están demostrando que nuestro Señor existe, que nuestro Padre Dios es nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Recuerda que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, esa es la forma de que no vas a colgarte un Cristo en el cuello para decirle, yo soy cristiano. No vas a irte a parar al templo los domingos para decir, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, soy
católico. No, no necesitas eso. Lo que necesitas es hacer las cosas en honor y gloria de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gente se dé cuenta que nuestro Señor Jesucristo existe. Eso es muy importante, que tú lo tengas presente. Esa es la manera, dando ejemplo, es la manera de cómo tú puedes evangelizar a la mayoría. Esa es la forma. No con la Biblia bajo el brazo, no con unas revistas bajo el brazo, no de estar toque y toque puerta y por puerta, porque no es mala táctica, pero no es la exacta, la verdadera, la capaz. Entonces tengamos esto, pues, muy en mente, para que veamos cuál es el formato, el preciso y consistente. Y veamos, pues, entonces ahora, en la primera lectura, que nos menciona los apóstoles, lo que están haciendo Pablo y Bernabé. Pues están haciendo eso, están predicando, están llevando la palabra a los demás. Y vean cómo si da fruto. Así nos lo dice la lectura, que en aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. ¿Se dan cuenta? No estaban en una iglesia, no estaban en un templo, el pastor esperando que llegara la gente. Ellos andaban en la calle, andaban en las tierras, en los campamentos predicando. Y todo ha cambiado. Ahora, si tú quieres escuchar la palabra de Dios, tienes que ir al templo, tienes que ir a la sinagoga, tienes que ir a la capilla, tienes que ir a la parroquia para escuchar a... Oigan, Pablo y Bernabé andaban predicando en la calle, afuera de las ciudades. Todo ha cambiado, ahora están sentaditos, escondidos ahí en su jacal, esperando que les lleguen las limosnas, o esperando que les den ustedes dinero en la compra de XXX. Y empezamos a llenar de dinero a los pastores, a los presbíteros, a los sacerdotes, porque viven de nosotros, no trabajan. Entonces, ¿se dan cuenta cómo están equivocados? Todos, todas las iglesias, porque tienen que salir a predicar, tienen que salir a llevar la palabra de Dios a los demás. Dice muy claramente aquí que Pablo y Bernabé animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Y les decían que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No es fácil, es difícil. Oye, yo creo que es difícil que tú dejes de hacer tus cosas mundanas y terrenales. Imagínate si yo te estoy pidiendo que ya no te pintes el cabello, pues vas a decir, pues estoy loca, estoy loco. Oye, ya no te compres tus cremas para que te quites las arrugas. Pues vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Yo me quiero ver bien. Está bien, hacer eso no está mal, pero el que le pongas primero orden a eso y después a Dios, pues sí está mal. Que yo te esté diciendo que no malgastes tu tiempo en cosas mundanas. ¿Cuántas personas pues dejan de escuchar la palabra de Dios por estar en otro lugar? En el fútbol, en la playa, bebiendo en la cantina, en una fiesta. Prefieren eso que estar en la palabra del Señor y conocer a Dios. O, ya más exagerado, es estar haciendo obras. Imagínense ustedes dejando de ir a una fiesta para ir a visitar a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos en los asilos, o a los parientes enfermos, para irlos a atender. No, ¿cuándo? ¿Ir a atender a un enfermo? Por favor. Eso, pues, como que se lo dejamos al menso, ¿no? Al hijo menso, al nieto menso, que es el que cuida al abuelo, que es el que cuida a la abuela. ¿Sí? No, nosotros no. Ay, que voy a estar perdiendo el tiempo el sábado o el domingo en ir a visitar a un enfermo, a un familiar enfermo. No, porque después me van a pedir que compre pañales desechables para el anciano, el abuelo, la abuela. Y no, pues voy a hacer gasto. No, la verdad no, yo prefiero gastar mi dinero en mis cigarros, en el vino o en el paseo. Porque somos buenos para irnos a pasear, ¿verdad? Grandes aviones, grandes playas. Y si no, pues se compran grandes coches. Y ahí andan, de presumidos. Están metidos en lo terrenal. Qué difícil es, ¿no? Sí es difícil, por eso dice Pablo y Bernabé, pues es difícil, ¿eh? Esto no es fácil.
que dejes las cosas mundanas y materiales y te dediques a las cosas del Señor. Siempre ponemos pretextos y disfrazamos las cosas. Es que necesito un coche porque, pues es que cargo cosas en el coche. Es que vivo muy lejos de mi trabajo y tengo que transportar, pues no compro coche. Ajá. Oye, te puedes haber comprado un coche, ahorita creo que el más barato cuesta como 140,000 pesos. No les voy a decir marcas porque pues no es anuncio esto de agencia de coches, ¿no? Pero un coche nuevo como 140,000 pesos, ¿no? Pero uno caro más de 500,000, ¿no? Y esa persona que dice que necesita coche se anda a comprar uno de 250, 300,000 pesos. Ah, disfraza, ¿verdad? La necesidad. El decir, necesito yo el coche. Tienes un departamento donde vives bien. Ay, no, es que a mí me gustan las casas solas. Quiero jardincito. Quiero un patio grande para hacer allí mis reuniones de fiesta. Mi jardín para sentirme que estoy en el bosque. ¿Sí? Tener mi azotea grande para tender toda mi ropa, dirían las mujeres, ¿ah? Otras dirían, no, yo quiero tener mi área de lavado, ¿verdad? Con lavadora, secadora y planchadora, ¿verdad? Es que lo necesito. ¿Creen ustedes que todo eso necesitan? Le damos mucha importancia a las cosas materiales y terrenales. Y a las cosas espirituales del Señor, ay, qué flojera. Escuchar la palabra de Dios, por favor. Y después hacer lo que nos está diciendo, no, 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 no. Ay, no. ¿Cuántos que ahorita están escuchando esto ya se quedaron dormidos? Y ahí están bostezando. Bueno, al menos sirve para algo la lectura, para que se queden dormidos. ¿Ah? Ya que batallan mucho con el insomnio y le echan la culpa al café, que porque toman café y no duermen, ¿verdad? Le ponemos mucha atención a lo material. ¿Cuánta gente no quiere dejar de tomar coca? Sí, Coca-Cola, refresco, y es muy dañino. ¿Cuánta gente no deja de fumar que se está llenando los pulmones de cáncer? ¿Cuánta gente no puede dejar de tomar vino? ¿Tú dejarías de ver un partido de la América y el Guadalajara si son tus equipos para ir a misa o ir a visitar a los ancianos a un asilo o ir a ayudar a alguna persona necesitada? ¿Verdad que sí es difícil? Es difícil, pero es conveniente de que nos demos cuenta que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nos dice el Señor, ámense los unos a los otros. Pero no nos dice cuando se te dé la gana, cuando se te antoje, cuando ya tengas muchas preocupaciones o cuando ya le tengas miedo a la vejez y a la muerte y por eso te estés reconciliando con el Señor. No, ya de una vez, la edad que tienes ahorita, si eres un niño, un joven, ya, cuanto antes. Esto es muy importante de notarlo, ya que en esta lectura nos lo está publicando, que es muy difícil, ¿sí?, entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, dice aquí Pablo y Bernabé. Sí, pues aquí los designaban los presbíteros, lo que ahora son los sacerdotes. Ya los designaban. A ver, los vamos a dejar a ustedes aquí para que prediquen, para que ayuden y para que lleven lo... No estaban haciendo templos, ni parroquias, ni capillas. Estaban designando sacerdotes, presbíteros, para que se pusieran a trabajar, pero afuera. ¿Sí? Y con oraciones y ayuno les encomendaban al Señor. Oración y ayuno. La limosna, la oración y el ayuno. L-O-A. Loa. Limosna, oración y ayuno. ¿Qué es limosna? Limosna no es dar dinero. Limosna es ayudar. Casa, vestido y sustento. Oración no es repetir una oración varias veces, no. Oración es platicar con el Señor. Nuestras propias palabras. Ayuno, que es quitarte de ti lo terrenal y lo mundano. Eso es. Esas son las virtudes teologales. Limosna, oración y ayuno. ¿Sí? Fe, esperanza y caridad. Es muy importante, ¿sí?, que tengas esto presente. Loa, L, limosna, O, oración, A, ayuno. ¿Sí? Muy importante estas virtudes porque sabemos que son fe, esperanza y caridad. La fe son obras, la limosna. ¿Sí? Esperanza, ¿sí?, es con oración, porque es la comunicación con Dios. ¿Sí? Caridad es la acción con las demás personas, que es lo que nosotros hacemos, las obras de caridad, ¿sí? Y debe de ser con desprendimiento, de que te desprendas tú de todo, por eso es ayuno, ¿sí? Van llevadas de la mano.
Acuérdate que estamos viendo de una forma teológica, no es doctrinal. Porque en la iglesia te dicen, no, pues las virtudes teologales es fe, esperanza y caridad y se acabó. Pero nunca te hablan de la limosna, oración y ayuno. Y aquí nos menciona que, pues, que habían a todos, ¿verdad? Los encomendaban al Señor, atravesaron luego Prisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Pergé, llegaron a Talía, de ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. O sea, están cumpliendo con la palabra del Señor de ayudar y llevar la palabra de Dios a los demás. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron todo lo que habían hecho por Dios, con Él y en Él. Y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Los paganos pues eran todos los que no son judíos. Hermanos, nos está diciendo Dios que nos pongamos a trabajar. Nos pide el Señor que ya dejes tu vida que llevas, estés como estés. Lo primero es ayudar a los demás. Predicar, ayudar haciendo las obras, todo lo que tú puedas evangelizar, ese conocimiento que tienes del Señor, pues dárselo a los demás. Es muy importante eso. Pasemos a la última lectura, que es del Apocalipsis, y que nos menciona aquí la lectura que Apocalipsis de Juan, capítulo 21, del 1 al 5, dice: yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues sí, pues si tú ya predicas y haces las cosas del Señor, todo va a cambiar. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Eso es lo que tenemos que hacer, desaparecer lo anterior, nuestra vida antigua. Y el mar ya no existía. Ese mar de irresponsabilidad, ese mar de perversión, ese mar de lo terrenal y corporal. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios, la ciudad santa. Nuestro Señor nos ha traído esa ciudad santa. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, ya somos hijos de Dios, herederos y coherederos de la gloria. Y dice aquí, la nueva Jerusalén, engalanada como novia que va a desposarse con su prometido. Oí una voz que venía del cielo, que decía: nuestro Padre Dios habla y dice, esta es la morada de Dios con los hombres. La morada de Dios con los hombres es el Espíritu Santo que ya vive dentro de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Si tú te comportas y estás con el Señor, pues eres parte del Señor. Estás con el Señor y vivirás siempre con el Señor. Después de que estemos aquí, recuerda que nuestro cuerpo se va a acabar. Entonces es natural que te salgan canas, es natural que te arrugues, es natural que engordes, es natural que empieces a tener problemas de salud por la vejez. Todo eso es natural, pero hay que combatirlo. Pero no te afanes, ni te enclaustres, ni te crucifiques. Tienes que continuar haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Haz a un lado esos pensamientos de mortalidad, de las enfermedades que se nos avecinan cuando ya somos grandes. Aún los jóvenes tienen algunas enfermedades, a lo mejor pasajeras, pero a lo mejor tienen algunos unas enfermedades incurables y ya las empiezan a vivir a los 10, 15, 20, 25 años. Los que ya están más grandes, bueno, pues ya sabrán de lo que estoy hablando. No importa, no te afanes en esas enfermedades. Hazlas a un lado de tu mente y ponte a trabajar. Ponte a hacer las cosas que el Señor quiere que tú hagas. Y nos termina diciendo esta lectura del Apocalipsis que Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Nos está hablando el Apocalipsis de que cuando nosotros nos vamos de aquí y seas cumplido, pues estaremos con el Señor. Ya no existe lo terrenal y lo mundano. Lo que a ti te gustaba como mundano y terrenal, pues ya no existe porque tú eres espíritu. Y todo lo que disfrutamos en la vida aquí, pues es una forma terrenal y mundana. Tus 5 sentidos cuando tú te mueres pues se acaban. Entonces ya no vas a tener el gusto de saborear la comida pues porque ya no tienes boca, ya no tienes aparato digestivo, ya no vas a tener ojos cuando te mueras, y entonces ya no vas a tener el gusto de ver las preciosidades que para ti son cosas gustosas. Ya no vas a poder oler y respirar porque ya no tienes tu olfato. Entonces los aromas de perfumes, de lociones, de las flores, de la naturaleza, de la comida, pues ya no vas a tener ese gusto de olfato porque ya estás muerto, ya no tienes ese sentido del olfato. Ya no vas a escuchar
tu música, ya no vas a escuchar los sonidos que te agradan, ya no vas a escuchar ni tu nombre, porque el sentido que tenemos físico de la audición ya no existe cuando te mueras. Y ya no vas a tener esa satisfacción de tocar, de caminar, de estar en el lugar que te gusta estar, porque el sentido del tacto ya no existe para ti, porque esos sentidos son corporales. Entonces, cuando eres espíritu, los gustos son totalmente diferentes. El Espíritu Santo le gusta estar unido con el Señor y nosotros debemos estar unidos con el Señor. Y eso nos va a hacer muy firmes y muy plenos para estar con el Señor siempre. Entonces, cuando nos vamos de aquí, nos vamos sin los sentidos. Por ahí dice un dicho, ¿qué te llevas al morir? Todo lo tragado y todo lo viajado. Así dicen, ¿sí? ¿Y eso de qué te sirve? ¿Te sirve aquí? Ni el recuerdo vas a tener cuando tú regreses en forma espiritual con el Señor. Oigan, si llegamos allá y no nos hubieran dicho toda esta información, hubiéramos dicho, pero pues es que yo nunca aprendí, nadie nos dijo que teníamos que vivir una forma espiritual, pues yo viví una forma material y corporal porque pues era lo que tenía yo a mi alcance, pero yo nunca supe, yo nunca entendí que teníamos que tener una forma espiritual. Pero como sí ya sabemos y no lo hacemos, entonces pues ya es bajo nuestra responsabilidad, ¿no crees? El que tú no hagas las cosas en una forma espiritual. Ya se nos avisó, ya nuestro Señor Jesucristo vino y duró Él 3 años predicando, enseñándonos. Vivió 33, sí, pero nada más 3 años tenemos de su predicación, aunque tenemos años cuando Él es pequeño y nace, hasta los 12 años de ejemplo, ¿va? De su vida. Pero lo más importante es la predicación durante 3 años. Entonces, ¿a qué creen que vino? Nada más hacerse un super personaje, ser un artista, para que hagan películas de él, para que cada año se signifique su pasión, para que haya costumbres y tradiciones. Vino a dejar iglesias materiales y templos y parroquias y catedrales para que se llenen de dinero los pastores, los presbíteros, los sacerdotes, los obispos, los cardenales. Ah, porque eso sí, es un super negociazo en todas las iglesias. Han hecho de la palabra del Señor un negociazo. Ganan muchísimo. Lo acabamos de ver ahorita. Pablo y Bernabé andaban viajando llevando la palabra de Dios a los demás. Sí, ya sé que estás acordándote ahorita del Padre Francisco, nuestro actual Papa, que vino a México a predicar. Y muchos lo critican, ven a gastar dinero, vienen a derrochar dinero, mejor ese dinero deberían de habérselo dado a los pobres. Ah, ya estamos como en el Evangelio, ¿verdad? En donde le critican a nuestro Señor que le derraman perfume en su cabeza y que le dicen mejor deberíamos de haber vendido este perfume de alabastro y darle dinero a los pobres. Ajá. Si tú te hubieran dicho, oye, te voy a dar una cantidad de dinero en dólares, y vas y te paras ahí cerca del Papa y lo saludas, ¡ay, sí! En cuanto ven, ¿cuánto vas a pagar tanto si vas? Porque hay interés, ¿verdad? Pero mucha gente necesitaba que el Santo Padre viniera a México para tener ese ánimo, para tener esa fuerza y esa oración y esa satisfacción de estar cerca de nuestro Santo Padre Dios. Hay otros que dirán, pues yo no necesito que Él venga, qué bueno. Yo no necesito milagros, pues qué bueno. Yo amo al Señor, conozco, lo amo y lo sirvo. Qué bueno, hijo, qué bueno. Bendito sea Dios. Pero Pablo y Bernabé nos dicen que hay que salir, no estar encerrados. Y han hecho en la actualidad pues unos super negociazos. Y eso pues también está mal. Muy mal. Y nos termina diciendo, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Nadie las puede hacer nuevas. Nadie puede hacer milagros. El único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Discúlpenme, todos somos marianos, todos amamos y respetamos a nuestra Santísima Madre, como respetamos a nuestras madres. La mayoría, ¿eh? No digo que todos, ¿no? Pero nuestra Santísima Madre no hace milagros, ¿eh? Los apóstoles no hacen milagros, los santos no hacen milagros, los ángeles no hacen milagros. El único que te hace milagros es nuestro Padre Dios y pues pidámosle a Él los dones del Espíritu Santo que se enciendan dentro de cada uno de nosotros para poder hacer nuestro trabajo y podamos llegar con el Señor y le digamos, Señor, a mí me valía gorro tener canas, estar arrugado,
estar gordo, estar enfermo. A mí no me importaba que la gente me criticara. A mí lo que me importaba era hacer lo que tú me habías pedido, ponerme a trabajar con tus dones del Espíritu Santo. Y el Señor nos va a gloriar, nos va a glorificar. Se va a estar el Señor con nosotros eternamente, porque hemos regresado correctamente con Él. Pero si tú le estás dando vuelo a la hilacha a tus 5 sentidos terrenales y corporales y ya estás viejo, bueno, no te auguro algo bueno, pero a lo mejor en el último momento te arrepientes, le pides perdón a Dios y a lo mejor el Señor te dice, va, te perdono, hijo mío, y entras. Y recordemos el Evangelio, ¿no? Que los trabajadores de la viña, los que entraron primero dijeron, oye, pues este acaba de llegar y casi no hizo nada. Y dijo el Señor, yo a ti te contraté desde joven, desde niño, desde adulto, pues te lo contraté ya de anciano, ya todo arrugado y feo. ¿A ti qué? Yo puedo hacer lo que quiera con lo que me corresponde dárselo a los demás. Hermanos, que este próximo domingo, cuando hagas oración, ve a misa, o si vas a misa, si no desde tu casa, este quinto domingo de Pascua, celébralo con el Señor y pídele al Señor que te dé fuerzas para que los dones del Espíritu Santo se multipliquen y verdaderamente hagas